Vamos a entonar el himno 119, el Día del Señor. Amén. Y estamos listos. Muy bien, el himno 119, una estrofa. De estar aquí para la escuela dominical. Queremos rogarte por las clases de los niños, su segunda clase del semestre. Rogamos, Señor, por la clase que vamos a empezar el día de hoy aquí en el santuario acerca de los pactos, para que aprendamos, mi Dios, más de el trato que tú has tenido y tienes con el ser humano a través de los tiempos y de la historia de la humanidad. Te damos gracias porque siempre has sido tú, Señor, el que has tomado la iniciativa y el que nos has enseñado el camino para entender que no podemos salvarnos a nosotros mismos, sino que solamente tú puedes salvarnos del infierno y llevarnos al cielo. Te damos las gracias, Padre, por el tiempo, que sea bien aprovechado en las clases y que haya bendición. Bendice a las hermanas de cuna también, agradecidos contigo. Empezamos la escuela dominical en nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Muy bien, pueden sentarse, hermanos, las clases van a salir. Y, el día de hoy no les voy a dar hojas, pero si ustedes pueden tomar apuntes y notas, estará bien. Es mucha la información, pero vamos a ver cómo la podemos ir manejando. Yo tengo 8, 10 páginas y estaremos viendo. Bueno, la escuela dominical para este día y los próximos se llama los pactos. Los pactos, hermanos, es lo que vamos a estar viendo. Durante la historia, insisto, desde la creación del hombre, desde que Dios creó al hombre, Adán y Eva, Dios estableció la manera en la cual el trato entre Él y el hombre se iba a llevar a cabo. Cuáles iban a ser las bases de la relación, y por base entendemos las normas que establecerían la relación. ¿De acuerdo? Voy a estar usando constantemente el matrimonio como ejemplo de lo que les digo, aunque también el noviazgo es un pacto, ¿verdad? El compromiso es un pacto, el matrimonio en sí es un pacto, es un acuerdo, la paternidad es un pacto, es decir, los padres tienen un pacto con sus hijos, y no necesariamente los pactos, ¿verdad? Tienen palabra, o sea, se dice, yo hago un pacto contigo en estos términos o en aquellos, y yo quiero hacer las cosas y esas. No necesariamente. Es decir, los pactos pueden ser hechos hasta de una forma en el que la persona no sepa del todo los términos del pacto, están implícitos, ¿de acuerdo? Entonces podemos nosotros observar en la Biblia que hay muchas maneras y formas en las que Dios ha tratado con el hombre a través de la historia de la humanidad, desde tratando Dios con Adán hasta el trato que en este momento Dios tiene y el trato que tendrá Dios en el futuro también durante el milenio. No ha sido el mismo. Muchas personas al ignorar este hecho
de los diferentes tratos que Dios ha tenido con la humanidad, con el hombre, en ignorancia de dos cosas fundamentales. La primera es ese trato que Dios tiene con el hombre, en la ignorancia de ese pacto, de esos pactos, acusan y dicen: Dios en el Antiguo Testamento mandó matar gente y era sanguinario, que no lo era, y luego dicen: y en el Nuevo Testamento es un Dios de amor totalmente diferente. Es el mismo Dios, pero tratando de una manera diferente a la humanidad, ¿de acuerdo? Es el mismo Dios, no hay ningún cambio ni sombra de cambio en él. Lo que sí va a cambiar es el trato que tiene con el hombre. Para continuar con el ejemplo, la manera en la cual Dios trató a las personas bajo la ley es una forma muy diferente a la forma en que Dios nos trata a nosotros hoy bajo la gracia. Es diferente, no tiene el mismo fundamento, no tiene las mismas bases, no tiene los mismos alcances, no trae los mismos resultados, ¿verdad? No tiene los mismos propósitos. Así es que hay una diferencia en el trato de Dios hacia la humanidad en este momento. Y aunque también hay pactos que se han superpuesto y se han aumentado a los ya existentes, en ningún caso los pactos se contradicen. Entonces, en primer término, está el hecho de la ignorancia de este hecho de los pactos, de un pacto en el cual Dios establece la normatividad para el trato con la humanidad. Y la segunda cosa que se ignora son precisamente los pactos. Por ejemplo, en el caso del pacto de la ley, es que es un pacto quebrantable, que es un pacto, ¿verdad?, que tiene dos partes, que es un pacto donde hay exigencias de parte de Dios. Es muy diferente al pacto davídico. El pacto que Dios hizo con David, donde le prometió tres cosas, y que esas tres cosas están encontrando y han encontrado su cumplimiento y encontrarán su cumplimiento eterno. Mientras que el otro no, la ley incluía la pena de muerte. ¿Ok? La ley incluía la pena de muerte. Por ejemplo, los secuestradores, la pena era de muerte. Los homicidas, la pena era de muerte. Y ahí nos vamos con una legislación bastante estricta y demandante, pero real. Por eso es que ahora que vivimos bajo el pacto nuevo de la iglesia, en el pacto vivimos bajo la iglesia, no existe la posibilidad de la pena de muerte. O sea, eso es algo que a nosotros de ninguna manera nos corresponde. Si alguien no quiere creer lo que nosotros creemos, no hay ningún problema. A diferencia del catolicismo, el islamismo, que si tú no crees lo que yo creo, pues te mato, ¿no? O algo te va a pasar. El cristianismo no tiene esa postura. Bueno, vamos a la introducción, hermanos. Lo voy a leer. Este aspecto del trato de Dios con los hombres, que incluye los tratos entre los hombres, es de suma importancia en la doctrina cristiana. Vamos a ver principalmente, hermanos, los pactos de Dios con el hombre, pero también vamos a poder echar un vistazo a los pactos entre los hombres. Nosotros vivimos en un pacto. Nuestra república está basada en un pacto del hombre con el hombre. El gobierno está establecido como resultado de un pacto y se acaba de celebrar ese pacto. De febrero, Día de la Constitución. La última, 1917. Esta constitución es un pacto, el gobierno es un pacto. Nuestro país está basado en un pacto entre hombres, donde los que gobiernan se comprometen a dar seguridad, se comprometen a dar salud, se comprometen a dar una serie de beneficios a aquellos que por ellos son gobernados. Es muy extraño, pero los Estados Unidos se establecieron, hermanos, en una separación, y que alguien pudiera llamar rebelión al gobierno inglés, pero siendo cristianos los que estaban llevando a cabo esto,
señalaron esta realidad y dijeron que no era posible que ellos siguieran sujetándose a autoridades que no cumplían no solamente su parte, sino que además no tenían derecho de ejercer esa autoridad. Y rompieron el pacto de ser colonias. Ellos sí fueron colonias, nosotros nunca fuimos colonia, nosotros fuimos parte del Imperio Español. Se rompe ese acuerdo entre hombres y se establece uno nuevo, donde los Estados Unidos se independizan de los ingleses, justificando el hecho de que los ingleses no tenían autoridad sobre ellos. Es decir, ese pacto es quebrantable. El pacto que vivimos hoy en día es un pacto también quebrantable porque está establecido entre hombres. Y que si el gobierno no da lo que debe de dar, ya rompió su parte del pacto y la otra parte queda libre de ese pacto quebrantado para establecer uno nuevo, uno diferente o uno de otra manera. Se supone que entre nosotros, en nuestro país, existe esa posibilidad al cambiar los gobernantes, pero no está muy bien definido. Bueno, seguimos. En primer lugar, por ser un pacto, la salvación que hemos recibido en Cristo Jesús, es importante entonces estudiar este asunto de los pactos. El ser salvo es un pacto que tenemos nosotros con Dios, un pacto que Dios tiene con nosotros. La salvación es un pacto, un acuerdo. Y haríamos bien en examinar la salvación efectivamente como lo que es, como un acuerdo mutuo, un pacto. Para eso vamos a necesitar estudiar la definición del pacto, vamos a necesitar estudiar las formas de los pactos, para luego que pasemos a ver los pactos que hay en la Biblia y que hay incluso entre la humanidad, poder llegar a conclusiones y decir, bueno, ¿este pacto de qué tipo es? Por ejemplo, la amistad es un pacto. A veces es, insisto, está implícito el pacto de la amistad en el acercamiento, y hay muchas cosas que se supondría que la amistad estaría, que ese pacto de amistad está implícito, o sea que incluye. La amistad entre David y Jonatán es un ejemplo donde alguien se acerca a otra persona y le dice, quiero ser tu amigo. ¿Podemos ser amigos? ¿Aceptas mi amistad? ¿Verdad? Y ya hay una respuesta de sí o un no. En la Biblia aparece que pues eso es muy bonito. Yo he tenido la oportunidad de algunos hermanos y pastores decirles así, pues hermano, no le conozco, pero yo le ofrezco mi amistad y yo no sé si usted la acepta o no. No, pues que sí, ok. Ahora, en la amistad es un pacto, ¿no? Es un pacto, un acuerdo que haría uno bien en saber lo que implica, lo que incluye. El respeto mutuo, la confianza, la ayuda, y ya lo estaremos viendo. Pero ese pacto es absoluta y completamente quebrantable, se puede romper. ¿Qué rompería el pacto de la amistad? ¿Qué rompería el pacto de la amistad, hermana Marta? Una traición, exactamente. Una traición rompería el pacto de la amistad. Ahora, siempre y cuando el pacto de la amistad haya sido basado en las dos partes. Si el pacto de la amistad, como sucedió con David y Jonatán, solamente se basa en una parte, entonces se vuelve inquebrantable. Es más o menos así. Vamos a ver, pensemos ahora en el noviazgo, que también es un pacto. Él le dice a ella, no importa lo que tú me hagas, lo que tú digas y cómo tú actúes, jamás yo te dejaré. Ya. Entonces la otra parte, no importa lo que haga, él no la va a dejar. Y eso, si ella aceptara un pacto de ese tipo, ella diría, no puedo aceptar ese pacto. ¿Por qué? Porque yo no sé si tú eres la persona para mi vida. Vamos a ver, ¿verdad? Vamos a ver. Porque si no, pues no, ¿cómo que nunca me vas a dejar? No, yo no acepto ese pacto. No se puede aceptar ese pacto. Quizás en la amistad sí, ¿no? Se acerca Bill Gates a ustedes, o Salinas Pliego, o alguien más y les dice, mira, no importa lo que tú me hagas ni hagas, yo siempre seré tu amigo y te voy a ayudar y nunca te va a faltar nada. Yo no sé si ustedes lo aceptarían. Nada más cuando te pidan trabajar en Electra los domingos, pues ¿es Electra el de Salinas Pliego? No, ¿verdad? Es de Slim. Sí, cierto. Ajá. También Slim, ¿no? Imagínense, Carlos Slim se acerca y hace un pacto de ese tipo.
La adopción es un pacto. Es un pacto de paternidad, donde normalmente el adoptado pues ni se entera. A veces sí, a veces sí, a veces no. Así es que, como ustedes pueden ver, la vida en la relación entre Dios y el hombre está basada en los pactos, y debe de estarlo, y la vida entre los seres humanos está basada también en los pactos. El pacto, hermano Memo, se puede quebrantar. Entonces el matrimonio se puede quebrantar. Es un pacto de Dios. No, es un pacto entre un hombre y una mujer. Que ahorita ya lo estén haciendo hombres con hombres y mujeres con mujeres, eso ya es otra cosa y es una perversión. Pero el matrimonio es un pacto quebrantable. O sea, una de las partes lo rompe. ¿Es quebrantable o inquebrantable? Usted dice que es inquebrantable. Porque Dios unió, no lo separa el hombre. Claro, claro. Lo menciono porque lo vamos a tratar. Lo vamos a tratar ya en la parte final. Uy, sí, ya casi al final. De hecho, es lo último que vamos a ver. Y lo dejé con toda intención al último, para que ya teniendo todo el conocimiento de los demás pactos y todo, pueda uno llegar a la conclusión y decir, el matrimonio es un pacto de este tipo. ¿Ok? Bueno, seguimos. En segundo lugar, el estudio es importante porque ha sido la manera en que Dios ha tratado con el ser humano a lo largo de los tiempos, y que será un pacto final el que rija a la humanidad. Hay un pacto final. Para nosotros hay ya un pacto eterno que será inquebrantable y que durará para siempre, al final. Entonces, Dios crea a Adán, y al relacionarse con Adán y con Eva, Dios tiene que establecer las normas de esa relación. ¿Cómo va a ser el trato? Y eso es un pacto. ¿De acuerdo? De hecho, fíjense bien, cuando uno abre la Biblia y encuentra Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, es un error. A alguien allí en español se le ocurrió ponerle testamento, pero no es testamento. Es el Antiguo Pacto y el Nuevo Pacto. El Nuevo Pacto y el Antiguo Pacto. La Biblia se divide en dos pactos, el Antiguo Pacto y el Nuevo Pacto. Los dos pactos más importantes de todos los que ha tenido Dios con la humanidad, pero ha habido más. Ha habido más, ¿no? Está el pacto adámico, edénico, el pacto abrámico, el pacto davídico, el pacto palestino, está el pacto de Dios con la iglesia, el nuevo pacto, está el antiguo pacto, el mosaico, no mosaico, sino mosaico, ¿de acuerdo? Se le llama así, que es básicamente el de la ley. Bueno, seguimos entonces, pero también es importante considerar que el matrimonio es un pacto, que la amistad es un pacto, que el noviazgo es un pacto, que la familia es un pacto, y que en muchos casos son quebrantables y en otros no lo son. Así, todo negocio y acuerdo entre creyentes deberá ser hecho en la base de un pacto, un acuerdo mutuo que regirá los tratos entre cristianos. Hermano Daniel, te voy a vender un auto, te voy a vender un carro, y tú dices, lo acepto, muy bien, pero lo vamos a hacer en los siguientes términos. Una vez, hermano, mira, llévalo al mecánico, todos los mecánicos que quieras, pruébalo, chécalo, revísalo, pero una vez que tú aceptas el auto y que quedas, hermano, en que me vas a dar abonos chiquitos, ¿verdad? Es tuyo el carro y no te puedes echar para atrás. ¿Lo aceptas? Ok, lo acepto, déjeme revisar el carro. Muy bien, ya lo revisó, lo llevó con dos mecánicos, le dijeron que está bien, y entonces se dan la mano los cristianos, porque resulta de ser que también los pactos tienen un simbolismo. Hay un simbolismo. El matrimonio está lleno de simbolismos. El lazo es un símbolo de unión, las arras es un símbolo de provisión, los anillos son un símbolo de compromiso, de fidelidad, de lealtad eterna. Es un círculo que se pone, ¿verdad? Y que nos recuerda constantemente el pacto que se hizo con la pareja. Hay una serie de simbolismos.
Cuando entra el compromiso, cuando él la pide, le da un anillo como símbolo de un pacto, de un acuerdo. ¿Tú le diste algo a Elizabeth cuando empezaste el noviazgo, hermano Daniel? Un obsequio, algo. ¿La llevaste a comer? Bueno, es una comida, ¿no? Entonces lo que recordará su pacto de respeto y de acuerdo mutuo en buscar la voluntad del Señor. Todos los pactos, recuerden, cuando Dios hace un pacto con Abraham, le manda que parta varios animales a la mitad. ¿Se acuerdan? Varios animales fueron partidos a la mitad como parte de ese pacto. El pacto de la ley fue entregado por ángeles y con derramamiento de sangre. Hubo sacrificios. Ese derramamiento de sangre, esos animales muertos, simbolizaban el pacto. Y todos los pactos están demostrados así. Cuando Jonatán hace el pacto de amistad con David, cuando Jonatán hace un pacto con David, ¿qué simboliza esa amistad? Le dio, acuérdense las cosas que le dio hasta su talabarte, le dio un arco, le dio una espada, la aljaba, le dio una capa, le regaló varias cosas como símbolo de esa amistad. ¿Se acuerdan del pacto que tiene Jacob con Labán? Ahí va Labán detrás de él porque Jacob se fue al bravazo, se fue a la mala, no le dijo ya me voy ni se despidió. Y ahí va Labán y lo alcanza. Yo no sé cómo se le ocurrió a Jacob. Pero Labán, un día antes de ya alcanzar a Jacob, que había huido con su ganado y con sus hijos, Dios le habló a Labán y le dijo: guárdate de hablarle descomedidamente a mi siervo Jacob, porque es mi siervo, no me lo maltrates. Y Labán iba y pues ya. Y Jacob sabía eso. Ya llegó Labán y le dice: oye Jacob, ¿qué haces? No, ni te pongas así, porque Dios te dijo que no me hablaras feo, porque bien que tú venías con otras intenciones. Es que se robaron mis dioses. Y sí, Rebeca era Raquel es la que se los llevó, ¿no? Bueno, pero ahí hacen ellos un pacto. Labán, viendo la fortaleza ya de Jacob y la riqueza y la grandeza de Jacob, le dice: mira, vamos a hacer un pacto, que de aquí de esta piedra tú no vas a pasar para mí a hacerme daño, ni yo voy a pasar de esta piedra a ti para hacerte daño. ¿Cómo ves? No, pues que sí. Y le llamaron Berseba. Ok, hacen un pacto allí y le echan aceite a una piedra. Y ese es el símbolo. Se hicieron un montón ahí de piedra y dicen: ese es símbolo de nuestro pacto, de nuestro mutuo acuerdo. Así es que, como ven, todas las relaciones entre personas están basadas en pactos. Dios con los hombres con Dios. Nunca la iniciativa de un pacto sale del hombre hacia Dios. O sea, el hombre no va nunca a guiar o a llevar a Dios vamos a tratarnos así, Dios, ¿qué te parece? Tú no me haces nada y yo te quiero mucho. No funciona así. Los pactos entre Dios y los hombres siempre proceden de Dios, no del hombre. Pero los pactos entre hombres, cuando digo entre hombres me refiero al hombre como género, ¿no? Como raza, como especie, no que esté menospreciando a la mujer. No tengo que estar diciendo entre hombres y mujeres, hombres. Estará implícito, ¿no? Como antes estaba implícito. Hermano Francisco. Nosotros los hombres somos muy dados a la de que, Señor, si tú me quieres, yo voy a hacer esto. Siempre quiere uno sacar ventaja. Pues, sí. Primero algo a cambio. Claro, y no funciona así. Con Dios no funciona así. Porque los pactos se aceptan o no se aceptan. Y todo pacto que surja del hombre hacia Dios normalmente no son aceptados. Voy a decir normalmente porque iremos analizando un poco más todo esto, pero sí, Dios tiene la iniciativa, porque al ser el hombre pecador no puede tener la iniciativa. Otra vez, Dios, yo te voy a querer mucho si tú me dejas hacer lo que sea. Implícito estaría el que si un vecino me molesta lo mate, pero pues tú, mira, yo te voy a llevar flores todos los días. Te voy a llevar flores todos los días al cerro, Dios. Así no funciona.
Así no funciona. Esos pactos no tienen sentido, ¿no? Bueno, así entonces el aprender los pactos sobre los pactos podrá llevar a los jóvenes también a entender que las amistades funcionan así. O sea, la amistad no es, ya te dejé de hablar. Incluso a establecer una amistad donde no nos vamos a dejar de hablar. No importa lo que te digan o lo que pase. Sale, no nos dejamos nunca de hablar. Sale. Pero si tú me traicionas, la amistad se acaba, pero no nos dejamos de hablar. Sale. ¿Me expliqué? Que normalmente el ser humano no suele hacer eso. O sea, ¿quieres ser mi novia? Déjalo, pienso. Ya después. O al menos, ahí mismo le dicen, no, ¿sabes qué? Sí, quiero ser tu novia. Pues ya. Pero no hay la mención de lo que implica un pacto así. Es decir, un pacto así implica cosas bíblicamente y humanamente que normalmente no se mencionan, pero debieran de mencionarse. ¿Qué prisa llevan? Un día le invitan a desayunar, se sientan y ahí empiezan a hablar del pacto. Y si luego se nos olvida, escríbelo. Cuando alguien se casa por el civil, le dan algo ahí que escribió por si se le olvida, ¿verdad? Y para que no se le olvide, pues ahí le fírmele ahí, ¿verdad? Que también muchos pactos se hicieron así. Cuando Nehemías junta al pueblo y le dice, aquí le vamos a prometer a Dios, vamos a hacer un pacto con Dios, que no vamos a tomar mujeres de incrédulos, ni vamos a dar de nuestras hijas a los incrédulos. Y el que esté de acuerdo, fírmele ahí. Fírmele. Y ahí le firmaron, dice, todos estos firmaron. Quiero que vea también esto. La clase ministerial es un pacto con Dios, donde le firman y dicen, no importa qué suceda, yo voy a terminar la clase ministerial. Si uno no es capaz de cumplir eso, hermanos, no vale nada. Si uno empeña su palabra y no la cumple, su palabra no vale nada. Por eso de ahí la desconfianza, ¿no? Y de pronto de hacer papeles. Está bien, hermano, vamos a hacer un negocio de compra-venta, pero aquí hay un papel que vas a necesitar para ponerlo a tu nombre, donde me vas a firmar ahí que el negocio está hecho. ¿Ve? Así funciona. Vamos a continuar entonces. Dios nos ayude en el transcurso de esta clase para crecer en nuestro conocimiento, concepto y realidad sobre los pactos. Hermano, ¿no era el de Berseba? ¿Cómo era? Dice Galaad. Sí, dice Galaad. Lo llamó Labán, Gerar, Sharuta, y lo llamó Jacob, Galaad, ahí está. Sí, el pacto así. Cada quien lo llamó según la lengua que estaban usando en ese momento. Muy bien, era Galaad, no Berseba. Muy bien. Vamos a la definición de pacto, hermanos. Vamos a entrar a la definición de pacto. Nuestro estudio deberá iniciar por el concepto mismo de pacto. En su comprensión conceptual encontraremos la idea esencial de este aspecto del trato de Dios con los hombres, que se extenderá al trato entre los seres humanos. Esto nos permitirá tomar importantes conclusiones. No tomar, llegar a importantes conclusiones. Cuando uno tiene ya una definición de lo que es pacto, de lo que es un pacto, entonces puede obtener conclusiones que llevan a la mejor comprensión de este aspecto. Vamos a ver. La palabra en hebreo, ¿alcanzan a leer? Si no, yo se los voy a leer primero y luego lo voy a explicar. La palabra en hebreo para pacto es beret, por lo menos así se pronuncia o se translitera al español, beret. Ahí está la palabra en hebreo al lado y también el número para los que tienen un diccionario Strong. Significa pacto, alianza, convenio, acuerdo, confederación. Nosotros somos Estados confederados, somos una federación, el país.
y por tanto está basado en un pacto que le llamamos la Constitución Política de los Estados Unidos de México, que es lo que finalmente se le ocurrió a alguien y quizás sería la acción más importante como resultado de la Revolución Mexicana, el que Venustiano Carranza se haya dado cuenta de que la República Mexicana había dentro de esa llamada Revolución Mexicana, había muchas revoluciones, había varias por lo menos, sin exagerar. La visión del México que quería, por ejemplo, Francisco Villa, era totalmente americana, era como estaban organizados los granjeros en Texas, en Nuevo México, y era lo que él quería, extensiones de tierra para una persona, y que funcionara de esa manera. Pero por otro lado tenemos la revolución en el sur, la revolución de Zapata, la tierra es del que la trabaja, y algo totalmente diferente a lo de Villa, porque vivían en diferentes lugares y diferentes situaciones, y que esas dos revoluciones no tenían nada que ver con las revoluciones de la ciudad. Que la tierra es del que lo trabaja en la ciudad. ¿Vamos a sembrar en un terreno de 200 metros cuadrados o qué? Entonces es otra revolución, y hay más dentro de todo esto, pero hay alguien que tiene la visión y dice: todas las necesidades de todas estas revoluciones y de todos estos liderazgos y de todas estas situaciones vamos a incluirlas en la Constitución política. Los constitucionalistas. Se establece, y es el más grande bien que se le hace, ¿no? Con todo el que termina asesinado Venustiano Carranza, rumbo a Veracruz, porque ya iba de huida, pero pues ahí lo van a asesinar. ¿Cómo se llama el lugar donde lo asesinaron? En una cabaña, ahí estaba tirado, ahí lo mataron. Feo. ¿No se acuerdan? No, bueno, se despertó porque hubo una balacera y una matanza allí, pero no me acuerdo. Muy bien, entonces estamos nosotros basados en un pacto, ¿no? En un acuerdo, en una confederación. Lo más probable es que este nombre, Beret, se derive de la raíz acádica, que significa encadenar, poner grillos. Tiene paralelos en hitita, egipcio, asirio y arameo. Entonces la palabra Beret tiene el origen en encadenar, en poner grillos. En nuestro tiempo sería esposar, ¿no? Pusieron a dos, ¿y qué hicieron? Los unieron, están en un pacto, están unidos, están aliados en un acuerdo voluntario, pero al final una confederación. Beret se encuentra más de 280 veces en todas las secciones del Antiguo Testamento. El primer caso del vocablo está en Génesis 6:8, pero estableceré mi pacto contigo, refiriéndose Dios a Noé. Entraréis en el arca tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. Estableceré mi pacto contigo. Es la primera vez que aparece en la Biblia en el Antiguo Testamento, Génesis 6:18, y es el pacto que Dios hace con Noé. Alianza es la traducción preferida de Beret por la Reina Valera. Haced pues ahora alianza con nosotros, Josué 9:6, sobre todo en el caso de acuerdos políticos internos de Israel, segundo de Samuel 5:12 al 13, 21 y 5:3, o entre naciones, primero de Reyes 15:19. En Jueces 2:12 traduce: con tal que nosotros no hagáis pacto con los moradores de esta tierra. Alianza. La revisión la Reina Valera, la revisión 60, o todas las revisiones, prefiere el término pacto para traducir Beret, en particular para denotar acuerdos entre hombres, como entre Abraham y Abimelech, lo que mencionábamos en Génesis 21:32. Así hicieron pacto en Beerseba, dice aquí Beerseba. El pozo fue Beerseba. El pozo que encontraron en Beerseba y sí, cierto, Beerseba. ¿Y yo cómo dije? ¿Cómo dije yo? ¿Galá? No, Galad es el nombre. Galad es el nombre. Muy bien. David y Jonatán hicieron un pacto de protección mutua que comprometía a David y a sus descendientes en perpetuidad. Este pacto de amistad de David y Jonatán comprometió a la descendencia de los dos. Por eso cuando David llega a ser rey, lo primero que hace una vez que es nombrado rey es buscar a la descendencia de su amigo Jonatán. ¿Alguien que haya quedado de Jonatán? Sí, ahí hay un hijo lisiado que cuando huía se le cayó a la que lo cuidaba y quedó paralítico, y dice: tráiganmelo para acá. Y lo recibe y dice: de aquí en adelante no te va a faltar nada, porque yo hice un pacto con tu padre y lo voy a cumplir y lo voy a respetar. Y siéntate a la mesa. Y aun cuando parece ser, por lo menos las sospechas indican que cuando el otro hijo de David
Absalón se rebela contra David, Mefiboset, que se llamaba hijo de Jonatán, pues como que no lo apoyó, como que se puso del lado del hijo. Yo no sé por qué le tendría coraje a David, pero aún así David dijo: no te preocupes, vas a seguir comiendo a mi mesa, no te va a faltar nada más tus bienes, la mitad son para tu siervo y la mitad para ti. Y Mefiboset dice: no, yo no quiero nada, ya estando contigo. Entonces probablemente fueron solamente rumores. Un día voy a predicar eso. Bueno, así hicieron pacto David y Jonatán, ¿no? Que implicaba la descendencia. En todos estos casos había acuerdo mutuo que se confirmaba con un juramento en nombre del Señor. Aquí es, hermano Memo, donde aparece Dios. Si bien los pactos entre hombres son entre hombres, en algunos pactos se pone a Dios como testigo. La boda religiosa, si usted le quiere llamar religiosa, o la boda por la iglesia, es eso. La boda por el civil, el matrimonio por el civil, está obviamente celebrando un pacto que el gobierno humano ha respaldado y que ha legalizado para la protección de las dos partes. El acuerdo que ellos tomen de unir sus vidas estará amparado por la ley, resguardado por la ley, protegido por la ley y sancionado por la ley. ¿Sí? Nadie está casado por firmar un papel. No, eso no casa a la gente. Pero el matrimonio por el civil es la regularización legal de un pacto entre dos partes. Un hombre con una mujer hasta hace poco. Ya actualmente pues es de un hombre con un hombre, de una mujer con una mujer, y al rato de un hombre con un caballo o algo así. Entonces va a suceder, a la larga va a ocurrir, ¿no? La perversión no tiene límites. Pero eso nada más es. Y el testigo allí que sanciona la unión entre un hombre y una mujer, cristianamente hablando, es el gobierno. Es el gobierno, un juez de paz que señala y dice: yo doy testimonio de que estos están unidos ahora por la ley. Y claro, la ley, al proteger a sus ciudadanos, también permitirá el divorcio. Es que ya no quieren vivir juntos, no, muy bien, vamos a hacerlo como debe de ser, pero protegiendo incluso, insisto, a las dos partes, que la mujer o los hijos que hay como resultado de esa unión queden desprotegidos. Pero ir a la iglesia, casarse en la iglesia, implica la sanción de Dios. Poner a Dios de testigo y decirle: Dios, delante de ti unimos nuestras vidas. Bueno, Dios estableció el matrimonio cristianos o no cristianos. Sí, el matrimonio es universal, no solamente para los cristianos, ni judíos. Donde se puede sellar un pacto en una boda religiosa con una iglesia cristiana, ¿tiene el mismo efecto de una iglesia católica? No, por supuesto que no. Porque están tomando en cuenta a Dios, y Dios está respaldando el matrimonio de los personas que se están uniendo, porque Dios estableció el matrimonio cristiano o no cristiano. Sí, el matrimonio, mire, el matrimonio es la primera institución de Dios para con el hombre. Entonces precede a todo, precede al gobierno civil, al gobierno humano, precede a la iglesia y precede a todo lo que pueda ser precedido. ¿Ven? Entonces está por encima de todas esas cosas, pero se ha regularizado así. Sí, pero los judíos se casaban delante de Dios, ¿sí? Y ponían a Dios como testigo. Y alguien pudo haber puesto, ¿verdad? Quizás los egipcios pudieron haber puesto de testigos de su unión al sol, que ya sabemos que el sol no es ningún dios. Se está demostrado más que de una manera clara y obvia que el sol no es ningún dios, por más que los egipcios hayan creído que era un dios. Sabemos que es una bola, ¿verdad?, de gases, donde se está llevando a cabo la fusión nuclear, donde los átomos de hidrógeno se convierten en helio, y que un día se va a apagar esa cosa también, un día se va a acabar la fusión nuclear. Pero más allá de ese entendimiento de que es una cosa en un dios, bueno, si ellos pensaron que era, bueno, pues pudiera haber sido hecho, pero no tiene el mismo efecto que hacerlo verdaderamente delante de Dios. El hermano no ya se dio cuenta de lo que está implícito. Pero sigue teniendo efecto porque llega
también. No, sí, el matrimonio sigue teniendo efecto, no, sí, no. Dios sigue respetando lo que Él estableció. Sí, claro. Porque Dios sigue respetando, por ejemplo, matrimonio civil. Dios estableció las leyes. Dios estableció el gobierno humano. Es un pacto que Dios hizo con el hombre, donde el hombre se iba a gobernar a sí mismo. Y pues erróneamente o en su ceguera, pues toman en cuenta a Dios respecto a la iglesia católica, vamos. Pero sigue teniendo efecto porque si alguien llega a la iglesia cristiana. Sí, el matrimonio tiene efecto, pero no por la iglesia católica. La iglesia católica, por lo civil, entonces ya está casado y no se puede volver a casar. Sí, mire, es parecido a esto, es una cuestión del registro de un nuevo ciudadano que nace en nuestro país. Que lo bauticen o no lo bauticen, no lo hace o lo deja de hacer ciudadano de nuestro país. Lo que lo hace ciudadano de nuestro país es que lo registren. Ahora, el registro no hace que la persona exista o no exista. Puede no existir, si no está registrado, puede no existir legalmente, pero existe. ¿Me explico? Y el matrimonio, pueda o no haber sido sancionado en una iglesia cristiana, el matrimonio existe. El matrimonio existe. Hermano Efraín. Tiene lo que dice hermano Memo, hablando religiosamente, pero nosotros sabemos de antemano que un pacto se lleva a cabo en el momento que la persona se llega a la pareja. No. Permítame, se consuma. Se consuma, pues se lleva a cabo. Pero sí pero no se casa, porque si no, no existiría la fornicación. Permítame, hablando ya religiosamente, ya sea por católica, cristiana, o sea, que hagan promesas delante de Dios, pues hay un compromiso porque nos están prometiendo de X cosas, ¿no? Sí. No hacen las cosas bien. Sí. Pero sin embargo dice la Biblia que se une a ciertas personas a una sola carne. O sea, hay un pacto por medio de mí. O sea, porque ya lo consumaron. Aunque no hayan ido a la iglesia a hacer una promesa. Sí, como puede ver, hermano Fred, lo que se está aquí viendo es en qué momento alguien está casado. Pues en el momento que se une, que hacen el pacto, que ya está ahí. Ok, en el momento en el que hay un pacto. Ahora, que nos sujetamos a las leyes que el Señor nos dio, que es el registro civil, y echar la firma ahí, es obediencia, pero en sí en que no echen la firma ahí, ya están casados, porque ya hijo de por medio si es que hay. O incluso, aunque pudieran firmar ahí, no estar casados. Si no están de acuerdo los padres, exactamente. Ok, ya lo vamos a ir viendo, pero sí ya notan hacia dónde va. Muy bien, esa es la palabra en hebreo. Vamos a ver ahora la palabra en griego. Si terminamos de ver la palabra en hebreo, ¿no? De esta forma entendemos un pacto como un acuerdo, alianza o compromiso entre dos partes con la mediación de una figura que lo señale. Algo señala que hicieron un pacto. Algo debe de haber. Algo debe de haber que señale que hubo un pacto. Porque si no hay algo que señale que hubo un pacto, lo más seguro es que no hubo ningún pacto. Exactamente, tiene que haber algo, está implícito. Entonces sí existe la posibilidad de que dos muchachos, un muchacho y una muchacha, estén viviendo juntos pero no estén casados. Y que tengan un hijo, dos hijos, tres hijos y que no estén casados. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Sí, sí existe esa posibilidad. O sea, no están casados, nunca estuvieron casados y no hay matrimonio como tal. Así hayan tenido 5 hijos y tengan 20 años viviendo juntos. No, tampoco, no, porque esto no es así de, oiga, y a última hora yo estaré casado. No, mire, en el caso de todos los salvos, ya ni le muevan, en el caso de todos los que fueron salvos, ya estando juntos, ya ni le muevan porque ya están casados. Si antes no lo estaban, no lo sé, pero en el momento en que fueron salvos, estando juntos, están casados. Ya está, así es que ya ni le muevan. Oiga, no será que yo, no. Venga. Yéndonos religiosamente, por ejemplo. Espiritualmente, pues yo no porque seamos cristianos, pero cuando a Dios le hacemos una promesa y que estamos haciendo las cosas como Dios dice, ese es un pacto. Pero por ejemplo, yo dudo que en la iglesia católica Dios esté aprobando una relación ahí cuando Dios no está de acuerdo con lo que está. Sí, no, eso es otra cosa. Pero insisto, por eso, el matrimonio está por encima de eso. Por eso le estoy diciendo, ¿por qué? Porque
caso, el pacto hecho entre hombres puede estar o no sancionado por Dios. Ahora, está implícito en el matrimonio la sanción de Dios. Lo vamos a ver más adelante, ¿ok? Sí está implícita la sanción de Dios en el matrimonio. La palabra en griego para pacto es diateke. Diateke o diateke, sería diateke. No tiene acento en la E, es entonces diateke. Significa primariamente otorgamiento de propiedad mediante un testamento o por otros medios. Otorgamiento de propiedad mediante un testamento o por otros medios. Que eso es el matrimonio. O sea, ahora yo soy tuyo, tú eres mía. Aunque el mundo ahorita niegue y diga, no, es que como que va a ser tuya y como que tú vas a ser de él. Es muy anticuado. Como le quieran llamar y decir, el matrimonio es eso. Y este acuerdo o este otorgamiento de propiedad funciona mediante un testamento. De ahí el error de llamar en la Biblia el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, que en realidad, insisto, son pactos. En su utilización en la 70, ¿se acuerdan de la 70? La traducción del hebreo al griego del Antiguo Testamento. Muy bien, es traducción de un término hebreo que significa pacto o acuerdo, de un verbo que significa cortar o dividir, en alusión a una costumbre sacrificial relacionada con la celebración de un pacto. Vean en Génesis 15:10, donde se usa la palabra partió, donde Abraham parte a los animales a la mitad, como señal del pacto que está realizándose con Dios. Jeremías 34, 18 al 19 aparece la palabra dividiendo. En contraste al término castellano pacto, que significa una mutua obligación de dos o más partes, comprometiéndose cada una de las partes a cumplir sus obligaciones, diateke no implica por sí mismo la idea de obligación mutua, sino que mayormente significa una obligación asumida por una sola persona. En el Antiguo Testamento los pactos tienen dos partes. En el griego los pactos tienen una sola parte. En el español los pactos vuelven a tener dos partes. Pero esto nada más es para mostrarles la riqueza que hay en relación a este asunto de los pactos. ¿Ok? Por ejemplo, en Gálatas 3:17 se utiliza como una alternativa a promesa. Dios impuso a Abraham el rito de la circuncisión, pero su promesa a Abraham, que recibe en este pasaje el nombre de pacto, no estaba condicionado a la observancia de la circuncisión, aunque hubiera una pena sobre su inobservancia. Cuando Dios hace un pacto con Abraham, la señal del pacto era la circuncisión. Y siempre a mí me ha parecido bastante extraña, o singular, o rara si usted quiere, la señal del pacto entre Abraham y Dios, la circuncisión. Bueno, eso ya es parte de otro tema, ¿no? Pero el pacto realizado de Dios con Abraham no dependía de si se circuncidaban o no. No dependía de eso. La circuncisión era nada más una señal, pero el pacto no dependía de eso. ¿De acuerdo? Cuando Dios establece el pacto con Abraham, Abraham no está circuncidado. Luego se circuncidó, pero la circuncisión o incircuncisión no invalida el pacto de Dios con Abraham. ¿De acuerdo? Por otro lado, la inobservancia de la ley sí quebranta el pacto de Dios con su pueblo. Ahorita vamos a ver todo lo que esto implica y significa. De esta forma es que el pacto mantiene en esencia su significado y propósito, que es regular un acuerdo o compromiso entre dos partes. Pero en griego, insisto, es como el testamento, o como algunos testamentos. Pensemos en el testamento de un padre que tiene una fortuna, pues allí considerable, de 20 millones de pesos. Pero en su testamento señala y dice: todo esto le va a quedar a mi único hijo, el cual no podrá recibir un solo centavo hasta el día que esté casado. Ese acuerdo, ese pacto, ese testamento, ese beneficio está condicionado. Por tanto, la otra parte tiene que hacer algo para recibir el beneficio. Pero hay otro tipo de testamentos que dice: toda mi fortuna y deuda se la dejo a mi esposa.
y no hay ninguna condición. Simplemente al morir él, toda su fortuna y deudas pasan a ser de la persona, sin nada más. O sea, la persona no tiene que hacer nada más. Muy bien, vamos adelante. Vamos a ver la palabra en español. La palabra en español: concierto o tratado entre dos o más partes que se comprometen a cumplir lo estipulado. Por tanto, en español la palabra tiene más una idea de negocio, acuerdo o compromiso legal. En este sentido, el pacto regirá las relaciones comerciales, legales o responsables en un trato hecho por dos partes, personas o instituciones que se obligan a cumplir con su parte del acuerdo. Suena más a un contrato. En español es más la idea de un negocio, de un trato, donde vamos a hacer un negocio y yo hago esto y tú aquello. Por eso es tan difícil en el español entender la salvación. La salvación es, Dios dice, yo te doy un regalo a ti, y la persona lo acepta o no lo acepta. Pero para nosotros en español es, yo te hago un regalo a ti, ¿y qué tengo que hacer a cambio? No, nada, no, nada más aceptar. No, ¿a poco así de fácil? Porque en español la idea de un pacto es la idea de un negocio, de un acuerdo, de un compromiso legal. Yo te doy, tú me das y todos contentos. Una transacción, ¿no? En este sentido, los pactos en español tienen un propósito, lineamiento e incluso rompimiento. Entender entonces la palabra en hebreo, en griego y en español es importante para obtener un concepto. Y aquí viene, hermanos, el concepto. Bíblicamente, un pacto es un acuerdo de dos partes que es mutuo y en el que intervienen la base o bases de una relación. Eso es un pacto. Eso es un pacto, ya a resumidas cuentas. Bíblicamente, un pacto es un acuerdo de dos partes que es mutuo y en el que intervienen la base o bases de una relación. Si la salvación es un pacto, entonces las dos partes deben de estar de mutuo acuerdo. Por eso no hay salvación obligatoria. Nadie es salvo a fuerzas. Tiene que aceptar el pacto. Tiene que estar de acuerdo con el pacto. Cualquiera que sean los términos, las obligaciones, los beneficios, lo que sea, las dos partes deben de estar de acuerdo. Es decir, Israel, cuando estaba abajo del monte Sinaí, ¿pudo haber rechazado la ley? Sí pudo haber rechazado la ley. Y decir, Dios, no podemos cumplir la ley. Lo que tú sea que nos pidas, nosotros no lo vamos a poder cumplir. Eso debieron haber dicho, pero no. Se pusieron tú dinos, Dios, tú dinos, lo que tú nos pidas, nosotros lo vamos a hacer al dedillo, así. Así es que aceptamos la ley y venga la exigencia. Y la ley decía, el hijo que desobedece a sus padres, que maldice a sus padres, que es rebelde y no entiende, lo van a matar a pedradas para quitar el mal de Israel. No quiero gente así en mi pueblo. Y la única manera en que lo van a poder quitar es matándolo a pedradas. Lo van a lapidar. Ahora, no hay ningún caso en la Biblia de que esto se haya llevado a efecto. ¿Y ustedes no creen que muchos merecían morir a pedradas? Pero ese no tiene que ver con rebelión, sino que blasfemó el nombre. Blasfemó el nombre de Dios. Maldijo a Dios. Y lo oyeron y dijeron, ¿qué es esto? Y lo llevaron, ¿verdad? Y le dijeron a Dios, ¿cómo le hacemos? Maten. Irremediablemente, indefectiblemente, maten. Y de ahí en adelante la gente dijo, ay. Entonces, ¿cuántos hijos habrán merecido morir a pedradas por ser ofensivos con sus padres, por ser groseros, por ser rebeldes, por ser contumaces? Debe de haber habido muchos. No todos, pero sí debe de haber habido muchos. Pero no lo hicieron. ¿Por qué? Porque no podían cumplir con esa ley. El ser humano no puede cumplir con las demandas de Dios. No puede agradar a Dios haciendo lo que Dios le pide, porque el hombre no puede cumplirlo. Para eso fue dada la ley. La ley nunca tuvo el propósito de salvar a nadie. La ley tuvo el propósito de demostrarle al hombre nuestra total y absoluta incapacidad de agradar a Dios por nuestras obras. Bueno,
Vamos adelante, entonces. En el concepto, en la Biblia, la celebración de un pacto incluía una figura que revelaba y recordaba el pacto. En este caso, hay varios tipos de relaciones pactadas entre Dios y el hombre, entre el hombre y hombre, incluso hay una entre Dios y Dios. Ese pacto entre Dios y Dios, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo, ese pacto se llama el pacto de redención, donde el Hijo se sujetaría al Padre, el Padre mandaría al Hijo y el Espíritu Santo proveería todo lo necesario para poder salvarnos, hermanos. Ese es un pacto que Dios hizo consigo mismo. Recuerden que hay un solo Dios en tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y entre ellos llegaron a un pacto, a un acuerdo, para salvarnos a nosotros los pecadores. ¿De acuerdo? Entonces hay pactos entre Dios y el hombre, entre el hombre y el hombre, entre el hombre y Dios, entre Dios y Dios. Y hay una gran variedad. Así entonces los pactos pueden ser hechos entre diferentes partes y tener diferentes bases, así como duración. Los pactos también tienen duración. Al leer la Biblia, notamos un antiguo pacto y un nuevo pacto que se ha dado más por llamar testamento. Pero la Biblia está dividida en dos pactos, el antiguo pacto y el nuevo pacto. El antiguo pacto fue hecho con sangre de animales, el nuevo pacto fue hecho con la sangre de Jesucristo. El antiguo pacto fue alcanzado por el derramamiento de sangre de animales. El nuevo pacto fue alcanzado por el derramamiento de la sangre de Jesucristo, el Hijo de Dios. Y en eso está basado el pacto, en la sangre de Cristo. Ese es el pacto. Por eso hay que recordarlo. ¿Cómo se recuerda? ¿Cómo se conmemora ese pacto de sangre? La cena del Señor. La cena del Señor. Muy bien, vamos adelante. Ya que vimos el significado, ¿verdad?, de la palabra pacto, no sé si hay alguna duda en la definición, en cuanto a la definición. ¿Sí te quedó claro lo que es un pacto? ¿Sí? ¿Sí, hermanos? ¿Sí? ¿Amén o no amén? Bueno, dicho lo anterior, vamos a ver entonces las formas de los pactos. Los pactos tienen diferentes formas. Esta parte del estudio se refiere a las formas que puede tomar el pacto, es decir, la forma en la que está fundado y elaborado, pues no siempre son las mismas y no siempre son los mismos términos y acuerdos. Hay diferentes tipos de pactos, por lo menos, hermanos, hay 4. Los de 2 partes, los unipersonales, los inquebrantables y los quebrantables. Es decir, hay pactos donde solamente una persona toma un compromiso y la otra no. Hay pactos donde las 2 partes tienen compromisos. Hay pactos que no pueden ser quebrantados por nada y hay pactos que pueden ser quebrantados por una gran gama de posibilidades y defectos. El noviazgo sería un pacto quebrantable. Tiene que serlo. Tiene que serlo. El noviazgo debe de ser un pacto quebrantable. Y básicamente es así. Mira, vamos a empezar un noviazgo, pero si no es la voluntad de Dios que lleguemos al compromiso, al matrimonio, si no es la voluntad de Dios, esto se acaba. Por eso el noviazgo tiene una duración. ¿Cuánto tiempo quieren para que Dios responda y les diga 5 años. si se van a casar o no se van a casar? 5 años. ¿Ustedes creen que Dios hace eso? 5 años. ¿Cuánto tiempo? Que el ser humano quiera alargar las relaciones por años, eso es otra cosa. Ahora, yo no les voy a decir cuánto tiempo. Simplemente que yo no creo que Dios se vaya a tardar más de 1 año o 2 años en responder y decir, sí quiero que formen un matrimonio. ¿Qué dijeron? ¿Cuánto tiempo? Pues podrían ser 6 meses, yo no sé, yo no les doy un tiempo. Pero yo no creo que Dios tardaría 5 años en responderles. A mí 1 mes. Eso, así es, sí. A mí en lo personal, a los 3-4 meses yo ya estaba cierto y seguro. Yo la vi, ella estaba hablando, no sé ni qué estaba diciendo, pero para mí fue la conclusión. Dije, es la mujer, es la voluntad de Dios para mi vida. Y es la mujer con la que voy a compartir el resto de mi vida.
Y ya con el favor de Dios vamos a cumplir 20 años. Felices, ¿no? Pero es una certeza, una seguridad, y eso pasó como a los 3 meses, 4 meses. Claro, que si yo hubiera tenido que estudiar, que si hubiera tenido que juntar, que no, pues estaría pensando en eso, y aunque Dios me dijera así es, y que seguramente Dios no lo aprobaría, porque está fuera de orden, no sabría, es que no sé. Y tal vez él diciéndole a ella, ¿y tú? No, yo todavía no sé. ¿Cuánto necesitas? Pues Dios todavía no me dice. Bueno, para que no tengas ningún problema, el día que ya no te estorbe nada, o sea, ya terminas tus estudios, ya tienes tu trabajo, ya tienes la misión de la vida, ese día le entras y vas a ver que Dios rápido te va a responder. Por rápido yo no sé cuánto tiempo hay. Ni condeno una cosa ni otra, pero no creo que esto sea cosa de 5 o 6 años, que estén celebrando su noviazgo de plata. ¿Verdad? Ay, somos muy felices, tenemos 20 años de novios. Yo le digo esto, ¿quién puede aguantar eso? Yo no lo puedo entender. Yo no puedo entender que alguien pueda aguantar tanto tiempo un noviazgo. No, el ser humano no está hecho para esas cosas. No está hecho así. No está hecho para eso. Exactamente, como dice Gregorio, a lo que va. Es una relación así, miren, explote, que vaya, que crezca, que se casen bien enamorados, no bien acostumbrados. Oye, una pareja que se aventaron como unos 8 años de noviazgo. Estaban bien acostumbrados el uno al otro, pero bien acostumbrados, no enamorados. Se estaban casando así, con una cara así. Bueno, tantas cosas que podemos decir respecto a esto, pero básicamente era, están enamorados, están acostumbrados, ¿qué tienen? Porque deben de estar enamorados, ella lo debe de ver, que se le van los ojos con el que se va a casar, y él a ella, y se aman, y se desean, y quieren estar juntos y todo. O sea, ¿cómo puede aguantar alguien eso? ¿Cómo podría aguantar alguien? No toques a la muchacha por 3 años. ¿Quién aguanta eso? Porque los novios no se pueden tocar, no se deben de tocar los novios. No se deben de tocar los novios. ¿Para qué? No se turben, porque luego no saben si es la voluntad de Dios o el deseo de tocarla, porque si hay satisfacción, si hay placer en ello, ¿no? Y ella ya no puede saber y decir, bueno, pues lo amo, o nomás me gusta, o me agrada, o ¿qué demonios está pasando? No debe de haber turbación. Una vez que Dios ha mostrado en el noviazgo que es su voluntad que se casen, pues el compromiso es otra cosa. Sabiendo que las relaciones sexuales están reservadas al matrimonio. Una vez casados, antes no. De hecho es la consumación del matrimonio. Bueno, todo esto porque el pacto del noviazgo también debe de ser así. Ella debería decirle, mira, yo no estoy jugando. Y yo no creo que Dios tarde más de 9 meses. Y de aquí a 9 meses tú no te decides, esto se acabó. Pudiera ser. La otra podría ser que él diga, yo no voy a presionar a Dios. Ah, bueno, pues ¿sabes qué? Entonces, no nos establecemos. Déjalos, hermanos. Pura envidia, porque no pueden. Claro, sí, no pueden, sí. Entonces, la idea es, deben de ser compatibles también. Entonces él dice, mira, yo no creo que esto vaya a tardar mucho. Y ella dice, yo también. Si ella dice, no, pues hay que esperarse, vamos con calma. Porque le voy a decir algo, en el cristianismo no existe apartada para cuando en 5 años. No hay apartada para 5 años. No hay apartada para 5 años. Nada de que está apartada Beula. No hay apartados en el cristianismo. El que llegue y diga, a ver Beula, vamos a empezar un noviazgo, y a los 3 meses dicen, eres la mujer de mi vida, ya está. Y aquel diciendo, ay, pero yo también, yo pensé, no torres. Bueno, esta parte entonces se refiere a eso. Vamos a ver, ya no nos va a dar tiempo, aquí nos vamos a detener, hermanos. Pero hay un pacto que se llama el pacto, o podemos llamar así el pacto de 2 partes.
Acá está la hermana Pati sonriendo. En el pacto de dos partes, los dos están obligados por algo. Los dos están obligados por algo. Y eso lo veremos la próxima semana. ¿Sí? Si tienen alguna duda, alguna pregunta, hermanos, escríbanla, anótenla, tráiganla y ya estaremos viendo un poco más de eso. ¿Puestos de pie? ¿Puestos de pie? Oramos. Padre, gracias te damos por la escuela dominical, lo que hemos podido avanzar. Te rogamos bendiciones para el culto de predicación, para que nuestro corazón sea edificado, Señor, y nuestra vida bendecida. Ponemos en tus manos nuestro ser, agradecidos por lo que hasta aquí hemos recordado y aprendido, en nombre de Cristo Jesús.